Señora Vázquez. Gracias, señor Martínez. A continuación, Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera. Hola, buenas tardes, señora Vázquez. Bienvenida. Y la verdad es que yo creo que coincidimos todos los que estamos aquí. Tiene una responsabilidad importante, no solo la consejera, sino en su caso la directora general, dado que, como bien decía algún otro compañero, pues la verdad es que de lo que salga aquí dependerá en gran parte el futuro de la comunidad. Pero sí que me gustaría también hacer algunas reflexiones muy breves antes de comenzar la exposición. Y es que la pregunta no es qué va a hacer el Gobierno de Aragón o su departamento, sino qué es lo que van a hacer para reactivar la economía, ¿no? Porque nosotros seguimos pensando desde el Grupo Parlamentario Aragonés que no es la Administración la que crea empleo, sino que debe crear las condiciones favorables para que nuestros autónomos, nuestros emprendedores, nuestras pymes, que además son el 96% del tejido productivo de Aragón, pues se den las condiciones favorables pues para que se cree el empleo. Y el INAEM, pues dentro de ese porcentaje tan pequeño que consta, porque hay que tener claro que la estrategia y la política viene marcada a nivel nacional, pues tiene un porcentaje a lo mejor de un 10, un 12, un 15%, ¿no? La verdad es que sí que nos gustaría hacer esa reflexión importante. A partir de ahí, como usted sabe, pues dependemos de la estrategia española de empleo del Gobierno de España. Y bueno, como bien decíamos, la estrategia que se seguía hasta ahora en la Comunidad Autónoma de Aragón estaba basada en la estrategia de crecimiento y de competitividad. Nosotros queremos saber, el Grupo Parlamentario Aragonés, si a la hora de seguir aplicando esas políticas de activación de empleo se van a seguir basando en esa estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento, independientemente del plan que comentaban antes, 2012-2015, o van a seguir con otro plan estratégico independientemente del que es el periodo 2016-2019. A partir de ahí, también destacar que recientemente pudimos ver cómo el Gobierno de Aragón se reunía con los agentes sociales, en donde pues de alguna manera había una declaración de intenciones, pues hablaban de que era importante la mejora de la competitividad, de que se iba a luchar por el empleo, de la cohesión social, etcétera, y que había que remodelar de alguna manera todo lo que son los pilares estratégicos de la comunidad. Nosotros queremos saber si desde el INAEM se van a seguir también apostando tanto en políticas activas de empleo como en formación en los pilares estratégicos que contaban en esa estrategia de crecimiento y de competitividad que hablábamos anteriormente, o por el contrario, como parece ser, se van a crear unos nuevos pilares estratégicos de crecimiento. Nosotros estábamos hablando de los anteriores, que era la agroindustria, la industria, la logística, el turismo, etcétera. A partir de ahí, pues bueno, como está claro, todos queremos fortalecer o creemos que van a fortalecer las políticas activas desde el propio INAEM, y nosotros queríamos saber no solo la declaración de intenciones que usted ha hecho, sino el cómo. Y el cómo pasa en primer lugar, porque hoy en día prácticamente todo son matemáticas, todo es economía. Queríamos saber si usted tiene datos de si va a contar con un peso importante dentro de lo que es los presupuestos de cara al año que viene, porque prácticamente llevamos 100 días de gobierno. Se ha hablado simplemente de políticas sociales, pero creemos que la mejor política social es la creación de empleo. Y si usted no tiene un presupuesto importante para dotar de mejores recursos humanos al INAEM, o de poder facilitar otras herramientas como puede ser los talleres de empleo, potenciar los centros especiales de empleo, etcétera, pues muy a pesar nuestro creemos que no va a poder llevar a cabo esas políticas propias desde el INAEM, con lo cual sí que nos gustaría centrar el tiro y saber si va a contar con un presupuesto similar o mayor, o por el contrario se irá en detrimento de políticas sociales. Pero sin ir más lejos, nosotros creemos que la mejor política social es la creación del empleo, porque si las empresas no tienen facilidades, si las empresas no tienen formación de sus puestos de trabajo, de sus trabajadores, pues difícilmente van a tener trabajadores bien formados y trabajadores cualificados, y difícilmente van a tener una vida digna. Nosotros sí que nos gustaría también saber cómo van a implementar esas políticas propias del INAEM, especialmente lo que hablamos a nivel de talleres de empleo a través de cursos de formación con otros organismos, como puede ser la CREA, como puede ser CEPIME, como puede ser. Estoy hablando principalmente de cara a implementar no solo en Zaragoza ciudad o en las capitales de provincia, sino especialmente para llegar a ese 48% de la población que está en el medio rural. Antes hablaba usted de la mujer, de cómo incluir a todos la inserción laboral de discapacitados, en lo que puede ser colectivos con necesidades especiales, pero hay que tener en cuenta la
la realidad de Aragón. Y Aragón es el 10% del territorio nacional, el 2,9% de la población. Tenemos una densidad que, si quitamos Zaragoza, prácticamente es de 14 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Y cómo podemos hacer llegar esos programas propios del INAEM? ¿Cómo podemos hacer llegar esa formación a lo que es el 46% de Aragón, 48% de Aragón, que es el medio rural? Queríamos saber, y lo hilvano con lo anterior, si tenemos presupuesto para eso, si existe algún plan, alguna estrategia que no solo fomente el empleo en el 52-54% que es Zaragoza ciudad, sino cómo podemos llegar a más a lo que es el medio rural. Y luego algo que también nos preocupa muchísimo, y son dos cuestiones. En primer lugar, cómo van a facilitar a emprendedores, a mí sí que me gusta la palabra emprendedores, y a los autónomos, esa gente que se juega su dinero, en definitiva, para poder progresar, para poder ir a más, para poder intentar tener un trabajo de calidad digno. Y luego, en segundo lugar, a los jóvenes. Como bien sabe, prácticamente... Sí, un minuto y acabo, presidenta. Como bien sabe, los jóvenes, que tenemos un alto desempleo con más de un 50%, ¿cómo van a intentar esos jóvenes que puedan acceder a lo que es su primer puesto de trabajo, que probablemente le va a llevar a una mejor y mayor experiencia? Y luego también cómo vamos a meter a todos estos jóvenes que no han tenido capacidad o posibilidad de formación dentro de lo que hablábamos antes de la iniciativa de garantía juvenil. Y simplemente para acabar, sí que, como ha visto usted, prácticamente le hemos hecho 4 o 5 preguntas muy concretas. Sí que rogaríamos principalmente que se centrara en lo que es la capacidad presupuestaria. Si de verdad el Gobierno de Aragón va a apostar realmente por el empleo, por favorecer esa inserción en jóvenes, en mujeres, en mayores de 45 años, en discapacitados. Y luego también, en segundo lugar, y ya acabo, señoría, simplemente si también cómo van a apostar desde el INAEM en dos cosas que son de suma importancia: en todo lo que es I+D+I, y luego también en todo lo que son los conceptos de internacionalización. Muchísimas gracias.